Hola, saludos a todos. Si bien el siglo XIX fue de escasa actividad para una orden de Malta que se reconstruía tras el golpe asestado por Napoleón y la readmisión de los jesuitas, en el siglo XX su papel resultó imprescindible para completar la agenda que se inició con la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos para seguir con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Soviética, la crisis prefabricada del 29 y sobre todo la Segunda Guerra Mundial y sus posteriores consecuencias y derivaciones en organismos como la ONU, el Estado de Israel, el Club Bilderberg y todo el entramado que hoy conocemos. Así, los caballeros de Malta, amparados en su total inmunidad diplomática y en su fachada caritativa, se mueven a sus anchas por el mundo dedicándose a subvencionar extremistas de derecha, como ocurrió en el establecimiento de la infraestructura financiera y humana del terrorismo internacional moderno, ya durante la Segunda Guerra Mundial e inmediatamente después. Estos caballeros de Malta son de ideología antidemocrática, dedicados a la venta encubierta de armas, a apoyos financieros ocultos, a blanqueo de dinero, al comercio de drogas, a la organización de golpes, sobre todo anticomunistas, antisocialistas y antinacionalistas, a la organización de inteligencia privada y otras acciones de grupos encubiertos, a la difusión de propaganda y desinformación, al espionaje, en definitiva, a la lucha por la unión de una Europa en manos del neoimperio romano. En la Primera Guerra Mundial hicieron esa labor que ellos llaman hospitalaria y de caridad, pero también por esa época el Vaticano y gran parte de la nobleza negra católica, como los Habsburgo, siempre han tenido como meta recrear ese santo imperio romano. Su estrategia, provocar inestabilidad y guerra para rediseñar y acomodar el mapa político europeo hacia los deseos de Roma. En un intento para que esto suceda, después de la Primera Guerra Mundial, en el año 1923, el conde Richard Coudenhove-Kalergi, caballero de Malta, y Otto von Habsburg, también caballero de Malta, recrearon una red en toda Europa en la que se implicaron muchos miembros del Opus Dei y de la más aristocrática Orden de Malta. Su meta, minar la Europa blanca con la arribada de inmigración masiva no blanca que con el paso del tiempo borraran todo sentimiento identitario. Su recompensa, la del tal Kalergi, ser el primer galardonado en el año 1950 con el premio Carlomagno, todo un símbolo del Imperio Romano. Otro destacado caballero de Malta fue el dictador Benito Mussolini, primer ministro de Italia con poderes dictatoriales desde el año 1922 hasta 1943, cuando fue depuesto y encarcelado. Escapó gracias a la ayuda de la Alemania nazi y asumió el cargo de presidente de la República Social Italiana desde septiembre de 1943 hasta su derrocamiento en 1945. Mussolini irrumpió en la política italiana en octubre de 1922, cuando encabezó la marcha sobre Roma, que impresionó al rey Víctor Manuel III, quien, asesorado por la burguesía italiana, le pidió que formara un gobierno de orden. En fecha tan recurrente como un día 11, esta vez del mes de febrero de 1929, Mussolini firma el Tratado de Letrán, que da nacimiento al Estado del Vaticano. Tal como expuse en los dos vídeos sobre la Segunda Guerra Mundial, los nazis, además de contar con el apoyo católico desde Roma y de los obispos en Alemania, tuvieron como ministros de propaganda, por ejemplo, a Goebbels, que era un caballero de Malta, como mano derecha de Hitler, a Heinrich Himmler, también caballero de Malta, a Geller como jefe de inteligencia, que también era caballero de Malta, a Franz von Papen, vicecanciller con Hitler, llamado el diablo con sombrero de copa, acusado en los juicios de Nuremberg, pero absuelto gracias a la participación de Juan XXIII. El tal von Papen también era caballero de Malta. Tuvieron a financieros del nazismo como los Abs, que también eran caballeros de Malta, a Fritz Thyssen,
el más importante financiero e industrial partidario de Adolf Hitler, desde 1924 hasta 1939, que también era caballero de Malta. El miembro de la Orden de Malta, el barón Luigi Parirgi, un empresario con conexiones de alto nivel tanto en las SS de Hitler como en Italia con los servicios de inteligencia de Mussolini, fue el enlace principal entre el general de la SS Karl Wolff y Alan Dulles, jefe de la CIA, caballero de Malta. La Orden de Malta le otorgó uno de sus máximos galardones, la Gran Cruz al Mérito, con placa. En 1947 se concedió la Gran Cruz al Mérito con placa al jefe de inteligencia de Hitler, Reinhard Geller, uno de los 4 ganadores de este premio por entonces. Un hermano de Geller fue el secretario de Thun Hohenstein, uno de los 5 miembros soberanos del Consejo de Gobierno de la Orden de Malta. Como jefe del Instituto de Migraciones Asociado, el tal Hohenstein imprimió alrededor de 2000 pasaportes para trasladar a los líderes nazis a escondites seguros por todo el mundo. Una vez acomodado el mapa político europeo con la conveniente división ideológica que les permitiera generar la fricción, el enfrentamiento, nace en el año 1952 el primer grupo, digamos, supraestatal al margen del control político, el Club Bilderberg, ordenado a fundar al príncipe Bernard de Holanda, caballero de Malta, que dicho sea de paso, tiene poder de veto sobre la elección del Papa porque su familia, los Habsburgo, descienden de los emperadores romanos y de la familia de la nobleza negra. El papel a desempeñar por este Club Bilderberg ha sido el de organizar políticas de todo tipo, sobre todo en torno a los países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, de la OTAN. En Estados Unidos, por ejemplo, la Oficina de Servicios Estratégicos, más conocida por su nombre oficial en inglés, Office Strategic Service, OSS, fue el servicio de inteligencia de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Está considerada la antecesora de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA. Fue fundada y dirigida por William Donovan, un católico y caballero de Malta, considerado el padre de la inteligencia estadounidense. Allen Dulles fue el primer director civil de la CIA, también católico y caballero de Malta. A James Angleton, jefe de contrainteligencia de la CIA relacionado con atentados terroristas en Italia y Gran Bretaña, se le concedió una de las más altas distinciones de la Orden de Malta, la Gran Cruz del Mérito, por sus esfuerzos en la consolidación y expansión de la entidad derechista Acción Católica, que según el propio Angleton fue fundada por la CIA conjuntamente con el Comité Cívico del Vaticano, presidido por Luigi Gueda. Luigi Gueda, este jefe de Acción Católica, también era caballero de Malta. John McCone, católico y caballero de Malta, fue director de la CIA durante la Guerra Fría. William Casey, católico y caballero de Malta, fue director de la CIA durante la época de Reagan. Vernon Walters, católico y caballero de Malta, fue director adjunto de la CIA desde 1972 a 1976. George H.W. Bush, director de la CIA desde 1976 a 1977, dice ser católico, también es caballero de Malta y miembro destacado de la Orden de los Skull and Bones. William Colby, director de la CIA desde 1973 a 1976, católico, y miembro del Opus Dei. William Wilson, primer embajador estadounidense en el Vaticano durante el gobierno de Reagan, católico y caballero de Malta. A William Wilson lo reemplazó Frank Shakespeare, también caballero de la Orden, de la Soberana Orden Militar de Malta. Un episodio que tuvo gran importancia en el siglo XX fue el asesinato de Kennedy. Allí estaba Allen Dulles, director de la CIA entre 1953 y 1961, y John McCone, que era en ese momento el director. También estaba Edgar Hoover, masón de grado 33 y caballero de Malta, que era el director del FBI durante el asesinato de Kennedy.
Los que manejaron e implicaron a Larry Oswald fueron los católicos y educados por los jesuitas W. Guy Bannister, David W. Ferry y Clay Shaw, este último caballero de Malta. George Bush, padre, era funcionario de la CIA. En ese entonces estaba en Dallas cuando el asesinato, y ya sabemos que era caballero de Malta. James Angleton, caballero de Malta, fue uno de los encubridores de todo el asesinato. La filmación más famosa fue hecha por Abraham Zapruder, un sionista y masón, y escondida durante 11 años por Henry Lewis, un caballero de Malta. Los agujeros de balas que fueron vistos por algunas personas y que se retiraron en uno de los locales de una planta de Ford, donde el jefe era Lee Iacocca, caballero de Malta. En España, por ejemplo, Juan Carlos, el rey que nació en el exilio y que iniciara a su abuelo Alfonso XIII en 1931, hijo del caballero de Malta, Juan de Borbón, que fue mantenido económicamente por la Orden de Malta durante su exilio en Estoril, en Portugal, fue rehabilitado como monarca por el golpista y dictador Francisco Franco, al que se le concedió la Orden del Mérito de los Caballeros de Malta. Juan Carlos nació en Roma, donde vivía la familia real española, y pisó por primera vez tierra española a los 10 años. Desde muy pequeño fue el elegido de los Caballeros de la Orden de Malta, siendo incluso bautizado en la capilla del Palacio Magistral de la Orden de Malta, en la capital italiana. Si nos trasladamos a Iberoamérica, la Orden de Malta está implantada en México, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú y sobre todo Argentina. Si nos referimos a este país, vemos que en 1888 se estableció en Argentina la Orden de Malta, cuyo primer mandatario fue el conde Timoteo Pasini Frasotti. Según el mismísimo gran maestre de la logia P2, Licio Gelli, en una entrevista concedida a la revista Perfil de Argentina, decía lo siguiente: Juan Domingo Perón era masón. Yo lo inicié en Madrid, en la Puerta de Hierro, en junio de 1973. Perón era además caballero de Malta. Su esposa, Eva, en el año 1951, recibe del gran maestre Condi Duhamel la Gran Cruz del Mérito con banda de la Soberana Orden Militar de Malta, entre otras tantas condecoraciones vaticanas, como la recibida en la Casa Rosada de manos del príncipe Bernardo de Holanda, caballero de Malta, la Gran Cruz de la Orden de Orange-Nassau. Alfredo Péculo fue el último hombre que vio el cadáver de Juan Domingo Perón. Este era tanatólogo especializado en ritos funerales y ceremonial y ministro consejero encargado de negocios de la Soberana y Militar Orden de Malta en la República de Costa Rica. Según el escritor e historiador francés Roger Peyrefeit, vemos unas imágenes, por ejemplo, de aquella época, en el Club de Golf de Mar del Plata en 1970, donde vemos al marqués Giambattista Dragonetti de Torres, casado con la dama argentina Emilia de Marchi Roca, nieta del dos veces presidente Julio Argentino Roca. Vemos a su hijo Cosimo Caballero, de su santidad el Papa y Noble Vaticano. Vemos al marqués Giambattista Dragonetti de Torres, primer ministro de la Soberana Orden Militar de Malta en Argentina, durante la inicial gestión presidencial de Juan Domingo Perón. Esta versión que ofrece el escritor Peyrefeit se ubica en una época de poderío económico y político de este gobierno, y en que la figura de María Eva Duarte de Perón era de gran peso, tanto social como nacional como internacional. Para la época, era embajador de Italia en Buenos Aires el prestigioso político Giustino Arpesani. La posguerra en Europa se hacía sentir y el índice de pobreza era terrible. Grandes contingentes, especialmente de italianos y españoles, llegaban a la Argentina. Y aquí estaba el gran negocio. En esta segunda foto, en el Círculo Italiano de Buenos Aires, de una comida con motivo del casamiento de Eduardo y María Marta Cuneo de Osorio, marqueses de Cuneo de Ornano, en 1969. En la mesa derecha e izquierda está el marqués Cosimo Dragonetti de Torres, doña Delia Genta de Peretti,
el príncipe Amar Bemanis Martinov, la condesa Beatriz Malaguzzi Valeri, la señora de Orlandini, de espaldas el conde Fernando de Lara, el conde Sándor Karoli, la condesa Katia Kiski, en la mesa principal doña Marta Celina Cuneo de Osorio, de Gómez de Ungido, doña María Marta y don Eduardo. En la mesa de la izquierda, de frente, Roxana Ini, el príncipe Tassilo Furstenberg, Susana Michi, Nicolás Lastra y Arte Udaondo. En esta tercera imagen vemos a los marqueses de Cuneo de Ornano, don Eduardo y doña María Marta en su casa de Buenos Aires. Estos referentes íntimos amigos de toda la familia Dragonetti de Torres, marqués Giambattista, Cosimo, Marisa, señora del Paolo Rutini, abogado de la Sacra Rota Vaticana, para la época todos residentes en la República Argentina. Esto era lo que se cosía en la época de Juan Domingo Perón, y esta era la gran influencia de la Orden de Malta. Siguiendo como ejemplo en Argentina, vemos por ejemplo que en otros gobiernos, por ejemplo en el de Menem, Esteban Cacho Caselli fue ministro de Menem ante el Vaticano y era caballero de Malta. Jorge Pereira de Olazábal, ministro de gobierno de Carlos Menem, también era caballero de Malta. En este último gobierno, por ejemplo, vemos que el rey de Holanda, que es caballero de Malta, condecoró a Mauricio Macri con la Gran Cruz de la Orden del León holandés, lo que significa que de ahora en más puede llevar el título de caballero Gran Cruz, debajo del rey Guillermo Alejandro, el Gran Maestre. El actual presidente de la Orden de Malta en Argentina, Enrique Ramos Mejía, está muy vinculado con la poderosísima familia de los Martínez de Hoz, quienes fueron presidentes de la entidad Sociedad Rural Argentina, grandes terratenientes con millones de hectáreas de terreno en la Patagonia y responsables culpables de la gran deuda externa que Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional, ya que un Martínez de la Hoz era secretario de Economía durante la última dictadura militar argentina. Cerca de Argentina, por ejemplo, vemos que la Orden Militar de Malta le otorgó uno de los máximos galardones, la Gran Cruz al Mérito con placa, en Estados Unidos, al embajador de Italia, Ellery Stone, que en la posguerra se convirtió en un vicepresidente de la ITT Corporation y que ayudó a organizar el día 11 de septiembre de 1973 el derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende y la instalación de la dictadura del caballero de Malta, Augusto Pinochet. Por otra parte, uno de los más famosos escándalos en torno a sociedades de este tipo, secretas, discretas, el de la logia masónica italiana Propaganda Due, en el que el llamado banquero de Dios, Roberto Calvi, fue colgado del puente de Blackfriars en Londres, tras participar en el colapso del Banco Ambrosiano del Vaticano, involucra también a los caballeros de Malta. Tanto Calvi como el gran maestre de la logia de la Propaganda Due, Licio Gelli, eran miembros de la Orden de los Caballeros de Malta, y los dos también trabajaron en algún momento para la CIA. Numerosos líderes de la Organización de Inteligencia Militar de Italia fueron miembros de ambos, tanto de la Orden Militar de Malta como de la Logia P2, entre ellos el general Giuseppe Santovito, el almirante Giovanni Torrisi, jefe de Estado Mayor General del Ejército, y el general Giovanni Alavena. Otro miembro de la P2, clave y caballero, fue el conde Umberto Ortolani, miembro del Consejo de Gobierno Interior de la Orden de Malta y un veterano del servicio de contraespionaje de Mussolini. Algunos afirman que en realidad era el verdadero cerebro detrás de la logia P2 y fue el patrocinador de la entrada del jefe de la P2, Licio Gelli, uno de los principales implicados en la famosa Operación Gladio de la OTAN, que sembró Europa de terrorismo hace algunas décadas. Otro caballero de Malta que jugó un papel profundo en la posguerra fue el príncipe Máximo Spada, financista del Banco del Vaticano. Este Spada dio al mafioso de la logia P2, Michel Sindona, su entrada en las finanzas del Vaticano, que, dado que estaba exento y protegido de los impuestos, el Estado soberano de la Iglesia en Italia, como así se negoció con el concordato de 1929 entre Mussolini y la Santa Sede, fue muy valiosa para el funcionamiento de todo tipo de operaciones sucias.
En 1988, el agregado de la Embajada de los Caballeros de Malta en La Habana confesó ser un doble agente y trabajar tanto para la CIA como para la inteligencia cubana. Caballeros de Malta han sido fundadores de otros engendros como la empresa de tecnología militar Blackwater, fundada por el católico y caballero de Malta Eric Prince. Prince empezó su carrera a los 20 años como interno en la Casa Blanca bajo la presidencia de George Bush. 7 años después funda Blackwater, la cual recibió desde el año 2001 más de 600 millones de dólares en contratos clasificados con la CIA, y es una de las empresas que más se benefició en la guerra contra Irak. Prince es miembro de la Asociación Christian Freedom International y ha mostrado repetidamente sus valores cristianos radicales, como la oposición a la homosexualidad. Eric Prince fue acusado de llevar a cabo una cruzada para eliminar a los musulmanes. Según Foreign Policy, los contratistas de Blackwater en Irak usaban códigos e insignias basados en la Orden de los Caballeros Templarios. Otro engendro fundado por un caballero de Malta es la multinacional Monsanto, como ya narramos en un vídeo anterior que pueden ver en el enlace que pueden ver arriba del vídeo. Esta orden de Malta posee además infinidad de inmuebles y propiedades a lo largo de toda Europa y de otros continentes. Es una orden poderosísima. El Vaticano está para mantener alimentado el mito de la religión, mientras Londres, la City, está jugando al ajedrez con el mundo. Esta es la historia. Sería inmenso hablar de esta orden de los Caballeros de Malta, pero en un último capítulo necesario pues abordaré los nombres, las personas más influyentes, más conocidas, que son muchísimas, y algunos datos más de este ejército que son las milicias del Papa. Pues nada, amigos, esto es todo, y ya digo, queda un tercer vídeo donde sobre todo abordaré nombres y algunos detalles de esta orden. Hasta pronto, saludos a todos.